El origen de la programación neurolingüística. The origin of neurolinguistic programming. Todo comenzó en una pequeña habitación en Santa Cruz, California. It all began in a small room in Santa Cruz, California. Era la década de los 70, una época de experimentación y nuevas ideas. It was the 70s, a time of experimentation and new ideas. En ese espacio, dos mentes brillantes se encontraron. In that space, two brilliant minds met. Richard Bandler, un estudiante de psicología con un gran interés en la informática y la lingüística, y John Grinder, un profesor de lingüística con experiencia en la teoría de sistemas. Richard Bandler, a psychology student with a strong interest in computing and linguistics, and John Grinder, a linguistics professor with experience in systems theory. La programación neurolingüística estaba a punto de nacer. Neurolinguistic programming was about to be born. Pero la historia no es tan sencilla. But the story isn't that simple. Retrocedamos un poco para entender cómo llegaron hasta allí. Let's go back a bit to understand how they got to that point. Richard Bandler había mostrado desde joven un interés por entender cómo funcionaba la mente. Richard Bandler had shown an interest in understanding how the mind worked from a young age. Era un apasionado de la música, pero también de las matemáticas y la lógica. He was passionate about music, but also about math and logic. Esta mezcla de intereses lo llevó a estudiar psicología en la Universidad de California en Santa Cruz. This mix of interests led him to study psychology at the University of California, Santa Cruz. Por otro lado, John Grinder, con un enfoque más académico, había trabajado en la inteligencia militar antes de dedicarse a la lingüística. On the other hand, John Grinder, with a more academic focus, had worked in military intelligence before dedicating himself to linguistics. Su conocimiento profundo del lenguaje y la comunicación lo convertía en la contraparte perfecta para Bandler. His deep knowledge of language and communication made him the perfect counterpart for Bandler. Juntos comenzaron a explorar cómo las palabras y los pensamientos moldeaban la realidad de las personas. Together they began to explore how words and thoughts shaped people's reality. La idea central era simple pero poderosa. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. The central idea was simple but powerful. Language doesn't just describe reality, it creates it. Si pudieran descifrar los patrones de pensamiento de personas exitosas, podrían enseñar a otros a replicarlos. If they could decipher the thought patterns of successful people, they could teach others to replicate them. Retrocedamos un poco para entender cómo llegaron hasta allí. Let's go back a bit to understand how they got to that point. Una de las primeras inspiraciones para la programación neurolingüística fue el trabajo de Virginia Satir, una renombrada terapeuta familiar. One of the first inspirations for neurolinguistic programming was the work of Virginia Satir, a renowned family therapist. Bandler se fascinó con la forma en que Satir podía cambiar la dinámica de una familia con solo unas pocas palabras. Bandler was fascinated by how Satir could change the dynamics of a family with just a few words. Comenzó a grabar sus sesiones y a transcribirlas meticulosamente. He began recording her sessions and meticulously transcribing them. Esto le permitió identificar patrones en su lenguaje y comportamiento. This allowed him to identify patterns in her language and behavior. Era como si Satir tuviera una receta secreta para el cambio. It was as if Satir had a secret recipe for change. Pero Bandler no se detuvo ahí. But Bandler didn't stop there. Compartió sus descubrimientos con Grinder, quien los analizó desde una perspectiva lingüística. He shared his findings with Grinder, who analyzed them from a linguistic perspective. Juntos, comenzaron a desarrollar técnicas basadas en esos patrones. Together, they began developing techniques based on those patterns. Y no solo estudiaron a Satir. And they didn't just study Satir. También analizaron a Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, y a Milton Erickson, un hipnoterapeuta revolucionario. They also analyzed Fritz Perls, the creator of Gestalt therapy, and Milton Erickson, a revolutionary hypnotherapist. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. This is where the story becomes even more fascinating. Milton Erickson no era un hipnoterapeuta común. Milton Erickson was not an ordinary hypnotherapist. Nació en 1901 y desde muy joven tuvo que enfrentar desafíos que lo moldearían profundamente. He was born in 1901
and from a very young age faced challenges that would deeply shape him. A los 17 años contrajo poliomielitis, una enfermedad que lo dejó paralizado. At 17, he contracted polio, a disease that left him paralyzed. Los médicos creían que no volvería a caminar, pero Erickson no se rindió. Doctors believed he would never walk again, but Erickson did not give up. Comenzó a observar con atención los pequeños movimientos que podía hacer y poco a poco empezó a recuperar la movilidad. He began carefully observing the small movements he could make and, little by little, started to regain mobility. Este proceso lo llevó a desarrollar una aguda percepción del cuerpo humano y su conexión con la mente. This process led him to develop an acute perception of the human body and its connection to the mind. Erickson se interesó profundamente por la hipnosis, un campo que en ese tiempo estaba rodeado de misticismo y controversia. Erickson became deeply interested in hypnosis, a field that at that time was surrounded by mysticism and controversy. Él creía que la hipnosis era una herramienta poderosa para acceder al subconsciente de las personas y promover cambios positivos. He believed that hypnosis was a powerful tool to access people's subconscious and promote positive change. Pero su enfoque era muy diferente al de otros hipnoterapeutas. But his approach was very different from that of other hypnotherapists. En lugar de imponer su voluntad, Erickson utilizaba un lenguaje sutil y lleno de metáforas para guiar a sus pacientes hacia sus propios recursos internos. Instead of imposing his will, Erickson used subtle, metaphor-laden language to guide his patients toward their own internal resources. Este método era tan efectivo que muchas personas salían de sus sesiones sintiéndose transformadas, aunque no podían explicar exactamente cómo. This method was so effective that many people left his sessions feeling transformed, although they couldn't exactly explain how. La influencia de Erickson en la programación neurolingüística fue inmensa. Erickson's influence on neurolinguistic programming was immense. Bandler y Grinder estaban fascinados con su capacidad para inducir estados hipnóticos sin que los pacientes se dieran cuenta. Bandler and Grinder were fascinated by his ability to induce hypnotic states without the patients even realizing it. Querían entender cómo lograba tales resultados y, lo más importante, cómo podían replicar esos efectos en otras personas. They wanted to understand how he achieved such results and, most importantly, how they could replicate those effects in other people. Así que comenzaron a desmenuzar su lenguaje, sus patrones de voz y sus técnicas de inducción. So they began to break down his language, his voice patterns, and his induction techniques. Descubrieron que Erickson utilizaba una estructura lingüística conocida como patrones de Milton, un conjunto de técnicas de lenguaje que permitían acceder al subconsciente sin resistencia consciente. They discovered that Erickson used a linguistic structure known as Milton patterns, a set of language techniques that allowed access to the subconscious without conscious resistance. Estos patrones se convirtieron en una parte fundamental de la programación neurolingüística. These patterns became a fundamental part of neurolinguistic programming. Los patrones de Milton permitían a los terapeutas hacer sugerencias indirectas que el subconsciente podía aceptar más fácilmente. The Milton patterns allowed therapists to make indirect suggestions that the subconscious could more easily accept. Era una forma de comunicación que parecía mágica, pero estaba basada en una profunda comprensión de cómo funciona la mente. It was a form of communication that seemed magical, but was based on a deep understanding of how the mind works. A través de la hipnosis, Bandler y Grinder vieron una puerta hacia el cambio rápido y profundo. Through hypnosis, Bandler and Grinder saw a doorway to rapid and deep change. Y lo más importante, comprendieron que estas técnicas no estaban limitadas a la terapia. And most importantly, they understood that these techniques were not limited to therapy. Podían ser aplicadas en cualquier contexto, en los negocios, en la educación, en la vida diaria. They could be applied in any context, in business, in education, in daily life. El impacto de la programación neurolingüística, con su base en la hipnosis ericksoniana, fue monumental. The impact of neurolinguistic programming, with its foundation in Ericksonian hypnosis, was monumental. Las personas comenzaron a utilizar estas técnicas para mejorar su comunicación, para superar fobias,
para alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. People began using these techniques to improve their communication, to overcome phobias, to achieve goals that had previously seemed unattainable. Lo que hace que la hipnosis dentro de la programación neurolingüística sea tan especial es que no se trata de poner a alguien en trance de manera tradicional. What makes hypnosis within neurolinguistic programming so special is that it's not about putting someone in a trance in the traditional sense. Es más bien un baile sutil entre el consciente y el subconsciente. It's more like a subtle dance between the conscious and the subconscious. Un juego de lenguaje y significados que permite a las personas reconectar con sus recursos internos y crear cambios duraderos. A play of language and meanings that allows people to reconnect with their internal resources and create lasting change. Con el tiempo, la hipnosis se convirtió en una de las herramientas más valiosas dentro del repertorio de la programación neurolingüística. Over time, hypnosis became one of the most valuable tools within the neurolinguistic programming repertoire. Y lo sigue siendo hasta hoy. And it still is today. Richard Bandler y John Grinder nunca dejaron de reconocer la influencia de Milton Erickson en su trabajo. Richard Bandler and John Grinder never stopped acknowledging Milton Erickson's influence on their work. Gracias a él, la programación neurolingüística no solo es una técnica de comunicación, sino un poderoso medio para transformar vidas. Thanks to him, neuro-linguistic programming is not just a communication technique, but a powerful means to transform lives. Así es como la hipnosis, un arte antiguo y a veces malentendido, se entrelazó con la programación neurolingüística para crear una herramienta moderna de cambio y autodescubrimiento. This is how hypnosis, an ancient and sometimes misunderstood art, intertwined with neurolinguistic programming to create a modern tool for change and self-discovery. El legado de Erickson vive no solo en las sesiones de hipnoterapia, sino en cada conversación donde las palabras se utilizan para sanar, motivar y transformar. Erickson's legacy lives not only in hypnotherapy sessions, but in every conversation where words are used to heal, motivate, and transform. Y todo esto comenzó en esa pequeña habitación en Santa Cruz, con dos mentes brillantes que se atrevieron a explorar lo desconocido. And all of this began in that small room in Santa Cruz, with two brilliant minds who dared to explore the unknown. El viaje de la programación neurolingüística, desde sus humildes comienzos hasta su impacto global, es un testimonio del poder de la mente y la palabra. The journey of neurolinguistic programming, from its humble beginnings to its global impact, is a testament to the power of the mind and the word.